El Señor le bendiga, hermanos. Qué preciosa mañana hoy para continuar estudiando la palabra santa de nuestro Dios. Gracias, Señor, porque este faro, siempre que una persona ha decidido tomarlo como punto de referencia para llegar seguro a la orilla, este faro nunca se apagó, este faro nunca desorientó, y esa precisamente es la palabra del Señor, que se ha levantado como un faro extraordinario. Y todo el que a través de la historia ha prestado atención a la Biblia, ha prestado atención a las Santas Escrituras, no ha vivido desorientado, no ha vivido bajo el temor que impone una sociedad pagana, una sociedad desleal, una sociedad y un hombre que le ha dado la espalda a Dios. Es lamentable, como hemos estado estudiando, que el hombre, teniendo la evidencia, teniendo a todo a su favor para desarrollar una fe en el Señor, establecer una comunión con ese Dios sobrenatural. Sobrenatural significa que está sobre esta creación que nosotros disfrutamos a través de los sentidos, y nos hace entender que los sentidos solo están diseñados para disfrutar lo que esa realidad objetiva que Dios creó. Nos limitó con esos sentidos para disfrutar solo eso. Pero Él puso un elemento, un ingrediente extraordinario, que fue el alma, que fue la personalidad, que es esa estructura que hace posible una relación no solo con las cosas naturales, sino también con el Dios que creó las cosas naturales. A eso la Biblia le llama fe, y ese es el vínculo perfecto, ese es el vínculo que hace posible, único vínculo que hace posible una relación entre el hombre y Dios. Y este tema tan interesante, que de una manera muy sencilla hemos querido presentar, tomando como referencia la Escritura y viendo el mensaje tan preciso de la Escritura a través de todos los eventos de la historia. Vimos que ese faro siempre orientó correctamente al hombre para volver como intención fundamental, guiar al hombre en medio de un mar embravecido, de un mar tormentoso. La palabra de Dios orienta a ese hombre que está en un barco frágil hacia un puerto seguro, que precisamente es la roca inconmovible de los siglos, como la misma Biblia presenta a Jesucristo. Entonces, ese paganismo, como en manera ya concluyente, el paganismo es una manifestación cultural, como hemos hablado, y queremos este aspecto usarlo en su sentido más general, como hemos hablado. De una forma, es una forma de desarrollo existencial a partir de esa separación del hombre de Dios. Esos tres pilares que nosotros hemos visto, que es el hedonismo, y el hedonismo significa la entrega desenfrenada a los placeres de la carne. O sea, que el hombre sabe que la carne ofrece placeres, y entonces en esa cultura pagana, como ya Dios no está presente, entonces solo le va quedando al hombre la realidad objetiva empírica, y le va quedando al hombre, dentro de esa realidad objetiva empírica, explotar todas las posibilidades emocionales y físicas y carnales para intentar sentirse bien, sentirse pleno. Y desgraciadamente eso ha conducido al hombre todavía a una situación de mayor degradación moral. Son temas muy grandes, donde podemos analizar muchos aspectos, pero ya vamos hacia la culminación del tema. También la superstición, en cualquiera de sus expresiones, ya hemos estudiado que es una creencia que no tiene fundamento racional, que no tiene un fundamento científico, que consiste en atribuir carácter sobrenatural o mágico o místico a determinados sucesos, ya sean buenos o sean malos, para los cuales no tenemos una explicación racional. Entonces, la superstición por grandes religiones, incluyendo la religión católica, ha usado el tema de la superstición, porque dentro del tema de la superstición están también las reliquias.
y tú guardas un pedacito de la cruz de Cristo, y si tú traes agua del río Jordán, y si tú traes, guardas el manto de Cristo, que si tú guardas cosas, si tú vas a Tierra Santa, la tierra es santa porque Cristo caminó sobre ella. Eso no fue una bendición que Cristo caminara en las calles de Jerusalén, pero eso no significa que tenga esa tierra un ingrediente diferente a la tierra que existe en cualquier lugar. O sea que llamamos santo a lo que sucedió allí, llamamos santo a Cristo, llamamos santo a aquellos apóstoles que fueron fieles, a aquella parte de la nación judía que fue fiel. Pero el agua del río Jordán no tiene propiedades sobrenaturales ni tiene propiedades místicas. Simplemente lo que ocurrió en el Jordán fue una manifestación de Dios, una manifestación de la gracia de Dios, y eso es lo que lo hace diferente. No porque en sí haya un agua o un manantial diferente. El agua y el manantial diferente se llama Jesucristo. Él es la peña de Oré que fue golpeada en la cruz para que ese golpe que fue dado a aquella roca en el desierto y que vino a satisfacer la necesidad de aquella nación en un desierto tan árido. Asimismo, Cristo, que fue golpeado en la cruz, vino y ofreció a través de esa sangre esa sed que el alma necesita. Eso no es una cuestión supersticiosa, eso tiene una explicación que se basa sobre hechos reales, sobre lo que la historia registra, y sobre todo el cambio que opera esa fe en el individuo es la mayor existencia de que esa obra no fue en vano. Así que la superstición es una manera burda de manipular a las personas y de controlar a las personas, y esa superstición hace que el individuo se mantenga en esclavitud. Hablamos también del militarismo, para explicarlo ya en resumen, y realmente eso ha hecho que el mundo sea cada vez más peligroso. Es una ideología, la ideología de la imposición, y eso viene desde el primer imperio babilónico, cuando se comenzaron a reunir las ciudades para luchar una contra la otra, para un hombre dominar al otro, toda la perversidad que ha habido en el mundo. Gran parte de ella se logra a través de la imposición militar. Inclusive hoy muchos gobiernos colapsan porque los militares los empujan, y toda la democracia viene abajo porque hubo un golpe que derribó toda esa estructura. Así que el militarismo es un pilar que el paganismo utiliza con esos fines globales, y estos tres pilares nosotros los estamos mirando hoy. Usted ve en Hollywood las películas, toda esa está incluido toda esa ideología globalista, darle al hombre esa libertad, y hasta la ideología de género, todas estas cosas facilitando al hombre explotar sus necesidades físicas y carnales de una manera hedonista, y la superstición de esos grandes actores que han rechazado y repudiado la palabra, porque la palabra es un espejo que denuncia su pecado. Entonces ellos no quieren aceptar a Dios, pero como ellos no son Dios, necesitan a alguien que es Dios. Entonces van a esas culturas orientales y traen de todos los países del mundo cualquier tipo de superstición, para ilustrarle a las personas que les siguen que a ellos les va bien, que ellos son famosos porque ellos agradan y desprecian el cristianismo, y van y se hacen de cualquier otro tipo de religión, no importa el sacrificio que tengan que hacer. Y sobre todo cuando hay sacrificios que son cruentos y derramamientos de sangre inclusive, que no dudamos absolutamente de lo que en una cultura pagana el hombre es capaz de hacer por su bienestar temporal. Entonces, hermanos, estamos en un punto muy interesante, porque realmente la historia desde los inicios, debido a la ruptura de la relación del hombre con Dios, a la separación del hombre con Dios, se levantaron en el mundo dos líneas. Está la línea del secularismo y está la línea de la fe o la identificación con la palabra de Dios. El secularista, su mayor problema es precisamente la autosuficiencia, como hemos estudiado. El hombre secular, el hombre no necesariamente niega a Dios. El secularista lo que hace es
apoyarse en sí mismo y considera que puede ignorar a Dios y se puede proyectar en la vida a través de sus propios medios. Esa es la mentalidad secularista, que, como hemos hablado, siempre está en un proceso de transición hacia el paganismo, porque a pesar de que el hombre secularista ignora a Dios y se cree a sí mismo Dios por esas mismas capacidades que Dios le dio, porque Dios le dio las capacidades sensoriales para disfrutar desde el punto de vista material y desde el punto de vista de esa realidad objetiva. Dios le dio la capacidad para entender todo lo que está. La creación, la naturaleza, es un libro de texto en el que los científicos que no creen en Dios aprenden de la creación que Dios hizo, se hacen doctores en biología, doctores en química, doctores en física, se hacen todo tipo de ciencia. La ciencia no es un elemento que está fuera de la realidad objetiva empírica, está dentro de ella, y los hombres en su afán de vanagloria utilizan todo el recurso que ya está para engolfarse, para creerse que son dioses, que son personas que no necesitan a Dios y por tal razón lo ignoran. Eso viene desde la Torre de Babel, cuando aquella generación con esa ideología quiso hacer una torre, quiso hacer como una especie de observatorio y poner un nombre. Ya no es el nombre de Dios, es el nombre del hombre, y entonces ellos podían, a través de ese observatorio, saber y anticipar cuándo podía venir un juicio de Dios. Por eso Dios estableció ahí la confusión de las lenguas. Entonces realmente el secularismo se puede analizar como un fenómeno siempre en transición. Depende de las circunstancias, depende de la afectación en esas circunstancias, y el hombre se comienza a través de sus necesidades racionales, a través del mal uso de sus capacidades, bajo esa vida que está en los sentidos. Y cuando el hombre se proyecta como un hombre liberal, que es capaz de sostenerse por sí, de que es crear todas las condiciones en la vida sin necesidad de Dios, pero con los mismos problemas que él crea, como hablamos en el estudio anterior, él crea por esa deslealtad a Dios, se queda incapacitado para relacionarse con Dios, que es el que le da la capacidad para regular su vida y hacer el bien. Eso es lo que es la moral, la ética, la justicia. Entonces, cuando el hombre está desprovisto de ese bien que viene de Dios, cede al hedonismo, cede a la superstición, cede al militarismo, entonces va creando esas crisis, y entonces él necesita o convertirse en Dios, y él es insuficiente como Dios, y entonces está abrumado por la deslealtad a Dios, por Satanás y todo lo que representa a Satanás en el mundo, de su maldad. Entonces tiene que inventar un Dios que aparentemente le va a ayudar a enfrentar esas crisis con esos males, y al final no lo logre. Por eso se convierte en un paganismo, por eso existen tantas religiones, por eso existen tantas deformaciones. Por eso nosotros vemos que el paganismo se establece en la cultura como un camino que aparentemente va a resolver el problema del hombre, aún en el sentido espiritual. Entonces, por eso Cristo emerge en la historia diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La necesidad que tiene el hombre y que busca la solución para esa necesidad fuera de Dios, nunca va a encontrar el bien que solo Dios puede dar como creador del hombre y como creador de todo lo que existe objetivamente. Entonces, la fe nos vuelve a Dios, y la renuncia de la fe nos lleva todavía más a ese camino horrible, de ese camino pagano que se levanta en el mundo como el poder mayor fuera del de Dios. O sea, fuera de Dios, el poder del maligno es el poder mayor que hay, y es a través de esa cultura que están todos los engranajes para llevar al hombre a su ruina, para llevar al hombre a su muerte, para llevar al hombre a su desgracia, para llevar al hombre a su destino horrible que la Biblia le llama infierno. Que Dios nos ayude a continuar desarrollando esta manera de ver la realidad de la Biblia. Entonces, la línea secularista es una línea de esos hombres que sustituyen a Dios y que se van tras esas falacias que el mundo ofrece.
Vamos a ver ahora a continuación el camino de la identificación bíblica o el camino de la fe.